7:15 de la mañana, estamos de vuelta, estamos de retorno en Altavoz en Radio Vital. ¿Cómo estás, Aarón Salomón? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rumi. Buenos días a todos. Como siempre, invitarlos a visitar nuestro sitio web altavoz.p y suscribirse a nuestro canal de noticias, Altavoz Noticias. Hace friecito, ¿no? Sí. Hay que cuidarse. Y también, como mencionas, las pistas están mojadas, hay que manejar con cautela, con cuidado. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión Canal 20, 33 en Movistar y 763 HD. Multiplataforma, así que ya lo saben, no hay razón para no estar conectado de 7 a 9 de la mañana en Altavoz. Ya estamos aquí, gracias también por su participación. Estamos con Enrique Cornejo, economista, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Muy buenos días, señor Cornejo, bienvenido a Altavoz en Vital. Bienvenido, ¿cómo están? Buenos días, saludos a todos los oyentes y televidentes. Friecito, ¿no? Friecito, humedad, que es lo que más complica aquí la vida en nuestra ciudad capital. Sin embargo, se calienta como todos los días las jornadas políticas y además tenemos muchas noticias al respecto. Sí, pues lamentablemente más malas que buenas. Efectivamente. Hay unas, por ejemplo, donde el alcalde Rafael López Aliaga ha dejado entrever que va a denunciar penalmente al titular de Transportes y Comunicaciones por supuestamente frenar el proyecto que él está encauzando para Lima, es decir, el proyecto del tren que viene de Chosica a Lima y viceversa. Por lo tanto, ¿cree usted, tiene asidero que el alcalde de Lima pueda denunciar penalmente a un titular del sector, ministro de Transportes y Comunicaciones, por una situación así? Bueno, sí puede denunciarlo, pero el problema central es, nuevamente, artículo 1 de la Constitución: la defensa de la persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, lo que interesa aquí, más allá del alcalde, señor ministro, y las posiciones que puedan poner cada día, es que necesitamos que esos trenes funcionen y lo más rápido posible. Yo he mencionado ya que esto, desde mi experiencia, se puede hacer en 3 etapas. La primera etapa, que ya debería estar en pleno proceso, es que el Ministerio de Transportes dé las autorizaciones para que estos trenes puedan empezar a funcionar muy temprano, yendo desde la estación que ya existe en Chosica. Esto es importante decirlo, ¿no? Ya funciona. Creen que todo va a ser construido, que no hay nada. No, hay una estación, y una muy buena estación. Se hizo en mi época de ministro. Y es una estación, además, que tiene un taller de reparación, por cierto. ¿Y por qué? Porque antes el taller de mantenimiento estaba dentro del puerto del Callao. Ajá. Y cuando se concesionó el puerto del Callao, obviamente era un despropósito que un taller esté dentro de un puerto. Se sacó el taller, se llevó a Chosica, y el puerto hoy día está como está, en las condiciones de eficiencia que tiene. Bueno, entonces hay un taller en Chosica, hay una estación y hay una estación en Lima, que además puede ser complementada con una buena pasada por el Museo de la Literatura que está allí. Claro. De manera que eso ya está. Segundo, está los rieles por donde pasa todos los días el ferrocarril central, y esos rieles pueden servir para traer temprano un convoy de los trenes donados, trayendo 6.000, 7.000, 8.000, hasta 10.000 personas hasta Lima. También podría llegar al Callao. Y esos trenes no pueden hacer el ida y vuelta porque todavía no hay el segundo riel. Exacto. Esa es una segunda etapa. Pero pueden regresar a las 6, 7 de la tarde con el mismo grupo que trajeron en la mañana y llevárselos hasta Chosica, ahorrándole a 10.000 personas por lo menos entre 5 y 7 soles diarios. En este dime y direte entre el alcalde de Lima y el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hay lo siguiente: es que el titular, el ministro, ha respondido a López Aliaga y dice que me están presionando para firmar una adenda privada para beneficiar a una empresa privada, y eso sí sería tráfico de influencias. Bueno, el señor ministro parece que no está bien ubicado donde está. Para empezar, tendría que reclamarle a su antecesor, el ministro Reyes Pérez, actual ministro de Economía y Finanzas. Porque cuando se dio la donación en fines de noviembre, en ocasión de la PEC, fue la donación aquí en Lima, con presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, nada menos, en la ceremonia. Inmediatamente, el alcalde de Lima, que recibía en nombre de la ciudad, no es el señor López Aliaga. No son los trenes de Porqui. Claro, es la ciudad de Lima, ¿no? Que recibe la donación, además, como un gesto político de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se estaba inaugurando el puerto de Chancay con la inversión china, y Estados Unidos no quiso quedarse un poco fuera de la foto. Rezagado. Claro. Rezagado políticamente hablando. Hay que entender todo esto. Lo demás es pura, digamos, mediocridad, diría yo, en el debate. Bueno. Pero a ver, ¿cómo se entiende? Perdón, pero en noviembre, sí, cuando se hace esta donación, y eso no lo dice el señor ministro de Transportes, Sandoval, ¿no?
el ministro Reyes Pérez, entonces ministro de Transporte, Pérez Reyes, perdón, firmó un documento con el alcalde, ¿no? Donde se empezaba digamos, a trabajar este tema, o se empezaron las conversaciones, y hay digamos, una propuesta de adenda, efectivamente, que ha hecho el concesionario que actualmente maneja el ferrocarril central, para que no esperemos 2 años, sino que el propio concesionario haga las obras, digamos, inmediatas, los paraderos, ¿no es cierto? No el segundo riel todavía, los paraderos, la seguridad, la señalización, y entonces tengamos el tren funcionando. Esto que está diciendo el ministro de que por aceptar eso, que obviamente tiene que ser algo que se evalúe, ¿verdad? Claro. Tiene que ser conveniente, pero aceptarlo sería una situación delictiva. No, pues está jugando con los temas. Su mismo ministerio... Pero ¿cómo se entiende? A ver, usted, si es que se quieren poner las cosas en vereda, si es que se quieren poner las cosas adelante, ya el Ministerio de Transportes ha convocado a varias reuniones, son más de 4 reuniones donde no ha participado ni el alcalde ni ninguno de los técnicos de la municipalidad para salir adelante. Entiendo que en alguna de las reuniones sí han participado los técnicos, y en una de esas reuniones quedó evidenciado, por eso sé, que había ya esta propuesta de adenda desde el año pasado. Entonces no es que están empezando a conversar. El Ministerio de Transportes ya tiene una propuesta. Ahora puede elegirla o no puede elegirla, pero legalmente es una posibilidad. Claro, pero lo preocupante es que salga el ministro acuñista, pepista, César Sandoval, a decir que esos trenes serían eventualmente descartados por tener 40 años y se está diciendo que son prácticamente viejos y que van a ser descartados, ¿no? Voy a utilizar el término de la Real Academia de la Lengua estrictamente desde un punto de vista semántico. Eso es una gran ignorancia. ¿Por qué? Porque un tren de 40 años es un tren absolutamente operativo, ¿no? Absolutamente operativo. Un tren tiene vida útil por 100 años. Pero ¿por qué él dice que van a ser descartados? Bueno, no entiendo eso. No, yo creo que el señor ministro está jugando políticamente. Lo que aquí necesitamos todos, el ministro se llama ministro de Estado. No es por gusto la palabra de Estado. Significa que uno no debe tomar parte ni siquiera, digamos, por el gobierno que lo está, digamos, poniendo de ministro, sino por todos los ciudadanos. Y los ciudadanos merecemos un transporte digno, seguro. En esta entrevista que le menciono, agrego y voy a citar, nosotros vamos a poner en marcha nuestro proyecto de trenes de cercanía modernos, resaltó modernos. Que eso es un sueño de opio, ¿no? Si yo fuera parte del gobierno de California, yo diría, oye, ¿para qué les dimos a los peruanos estos trenes? Es una vergüenza lo que está pasando aquí. Es una vergüenza realmente. Recibimos una donación, estoy contando el antecedente en el cual, o el contexto en el cual se recibió. No fue porque de pronto se le ocurrió a alguien, no, tiene una explicación. ¿No importa un estudio técnico previo? ¿No Pero importa, digamos, un estudio de demanda? Esa es otra falacia. Esa es otra falacia. Dicen que no hay estudios. Bueno, evidentemente... Pero cuando usted hizo, por ejemplo, la línea 1 del Metro Lima, ¿no hizo un estudio previo? Pero claro. ¿Usted trajo primero los trenes y luego puso las rieles? No es así, pues. No puede ser así. Pero, no debe ser así. Pero no debe. Pero no hay estudios, pues. O sea, si yo quiero tener el expediente técnico del ida y vuelta, eso me va a tomar probablemente 1 año. Pero sé que yo quiero avanzar para que estos trenes, vamos a decir, en economía llamamos el costo de oportunidad de tener parados los trenes ahí en el Parque de la Muralla, ¿no es cierto? El costo es altísimo. Totalmente. Pero lo peor, hay miles de personas que están gastando hasta 15 soles de ida y 15 soles de vuelta para ir de Chosica a Lima todos los días. ¿Qué les parece? El metro, la línea 1 se paga solo un sol 50. Y probablemente el costo es cerca de 4 soles. Hay una diferencia que se subsidia. Incluso mucho más. El Estado está subsidiando a los como todo transporte público en el mundo, se subsidia. Yo recuerdo que estaba en Chile la presidenta Bachelet y se le ocurrió subir los precios del metro en Santiago. Claro. Tuvo que retroceder. Sí. Es un tema muy sensible en todo el mundo. Y es normal. Si nosotros tuviéramos los costos y los precios a los niveles que corresponden para que el público lo pague, ahí están los peajes de Lima. ¿Por dónde está la salida a esta situación tan divergente? Porque obviamente el público necesita los trenes. Obviamente no se debe ver a estas personalidades, autoridades enfrentados porque tienen que hacer causa común, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, yo diría, si las cosas tuvieran cierto grado de normalidad, se sentaría el ministro de Transportes con el alcalde de Lima y encontrarían la manera, por ejemplo, de aplicar esta primera etapa que yo estoy proponiendo. Hay varias fórmulas, no hay que inventarlas, hay varias fórmulas. Y por cierto, la adenda con el concesionario es una muy buena salida, que se paga no en tarifa,
se paga en darle un tiempo adicional de concesión por el valor invertido, que es absolutamente manejable, se hace con otras obras, no tiene nada de delictivo, como dice el ministro de Transporte. Claro, la narrativa que se ha instalado es que Juan de Dios Olechea, el señor Juan de Dios Olechea, es compinche, cómplice de Rafael López Aliaga, ¿no? Juan de Dios Olechea es un peruano que vive en Estados Unidos y que tiene hoy día la responsabilidad de todos los trenes europeos de la empresa donde trabaja. Es el peruano que conoce más de trenes, por cierto, y es una persona que deberían entrevistarlo. La verdad que tiene muy buenas cifras para contestar muchas de sus preguntas. 7:25 de la mañana, estamos conversando con Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Hace poquito hemos celebrado el transporte de más de 1.500 millones de pasajeros en el tren, en el fantástico tren de Lima. 1.500 millones de pasajes vendidos. De pasajes vendidos. De pasajes vendidos. Personas que se han movilizado. Sí, más o menos por día son alrededor de entre 350.000 y 500.000 personas que usan Hay picos donde hay 600.000, 700.000. Sí, claro, son los picos de la mañanita como acá ahora. En este momento, por ejemplo, en la estación de Villa María, en la estación de Villa El Salvador, hay una cola de 4 cuadras. Y entonces, ahora voy con el señor ministro de Transportes. ¿Por qué no compra los trenes nuevos que necesitan para que en las horas pico no hayan esas colas? ¿Cuántos se requieren aproximadamente? Bueno, cuando empezó este proyecto, digamos que los trenes rojos, voy a mencionarlos así, ¿no? Los trenes rojos son los trenes italianos, que por cierto son trenes de los años 80 y mira cómo están funcionando. Para ejemplo del señor ministro Sandoval, que parece no entender este tema. Tienen 40 años. Más, ¿no? Cuando vea el tren rojo caminando, imagine al tren de Donado, solo que es un tren más moderno que el italiano de esa época, van a funcionar así. En hora punta salen los trenes rojos a ayudar, ¿no? Y entonces se compró una flota de trenes verdes, que son trenes modernos, de tecnología francesa, y hechos, me parece en España, no sé si todos están en esa situación, pero son de tecnología francesa. Y se han hecho otras compras, pero la demanda ha sido muchísimo mayor. A propósito de los estudios, había un economista famoso, Juan Bautista Sey, que decía una frase que los economistas conocemos mucho: la oferta crea su propia demanda. En infraestructura, cierto que hay que hacer los expedientes, por supuesto, pero no me preocupa la demanda. Si hubiéramos sido tan finos en ver si hay demanda o no, no se hubiera hecho el ferrocarril central. Claro. Porque no se hicieron estudios en ese momento. Era obvio que había que traer una mercadería importante, que era la minería que estaba en el centro, hacia el puerto del Callao. Y el ferrocarril surandino también vino con su pan bajo el brazo, la minería de arriba y para el puerto de Matarani. Y en este caso no es mineral, son personas, que todavía es más importante, ¿no? Sí, yo creo que los trenes necesitan adecuadamente ir poniéndose en cantidades suficientes y acelerar la línea 2, porque la línea 2 se ha dicho que está un 70% de avance en un componente y 50% de avance en el otro. Eso tiene para 2 o 3 años más. Pero además en paralelo las otras líneas. Pero claro, pero ¿por qué es tan lento este asunto? ¿Por qué? Por mezquindad. La mezquindad está detrás de todo esto. Vamos a hablar del tema luego de la pausa. ¿Le parece? Sí. Estamos con Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Haremos la pausa en altavoz, ya regresamos.